Hola Iglesia, buenos días. Es un gozo poder saludarte esta mañana. Es una bendición que podamos estar reunidos para glorificar el nombre de Dios, para que fluyamos todos en un mismo espíritu y tengamos ese mismo propósito que es alabar y glorificar el nombre de Dios. Y bueno, no sé si a ti te ha pasado alguna vez, pero quiero compartir contigo una palabra que te va a ayudar. Si en estos momentos tú te sientes quizás con incertidumbre, inseguro, o de repente no tienes un panorama claro de tus planes, no tienes un panorama específico que a lo mejor traiga paz a tu vida, yo te quiero recordar esta cita que está en Isaías 25:1 y nos dice así: el Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos tus planes son fieles y son seguros. Recuerda que los planes del Señor son de bien, son fieles y seguros. Él siempre va a querer bendecirnos. Él siempre va a querer decirnos: hey, aquí estoy, confía en mí, porque yo te sostengo. Así es que quita de tu vida toda incertidumbre, todo miedo, toda distracción, porque el Señor te está recordando en este momento: mis planes son de bien para ti. Así es que levanta tus manos, glorifica el nombre de Dios y entremos en acción de gracias a su presencia. Y Señor, yo te doy gracias por tus bondades. Gracias porque yo estoy segura en tus manos, porque tus planes son perfectos, Señor, y yo confío en ti. Hoy dejo mi voluntad y quiero tu voluntad en mi vida, Señor. Confío en ti y quiero glorificarte y exaltarte porque sé que eres un Dios de grandeza y un Dios de maravillas. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor, gracias por todo lo que has dado a nuestras vidas, Señor, y te doy gracias por cada uno de los que están conectados en este momento. Yo sé que tus planes son de bien para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Viene con poder y todo reino lo verá.
escucharé tu voz. Di mi esperanza y fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llega al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando, resonando. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo va
descanso en Él. Es hermoso que nosotros podamos abrir nuestros labios y glorificar el nombre de Dios, abrir nuestro corazón y expresarle quién es para nosotros, cuánto le amamos, cuánta gratitud tenemos hacia Él. Y de esa misma manera, con esa misma intención, te pido que tú abras tu Biblia en Malaquías 3:10 y juntos estemos leyendo: Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios quiere bendecirnos, es su propósito bendecirte, es su propósito suplir tus necesidades, pero Él también mira las intenciones de nuestro corazón. Y yo declaro ahora en el nombre de Jesús que todos tenemos una intención correcta en nuestro corazón y somos dadores, somos agradecidos. Y te invito a que tú puedas declarar estas palabras ahí en tu casa, en donde estés, con toda tu mente, con todo tu corazón. Al dar mi ofrenda hoy, me paro sobre las promesas de Dios y confieso que el Señor hará que sus bendiciones vengan sobre mí a través de las ventanas abiertas del cielo. Abro mi vida hoy a todas las bendiciones y recursos sobrenaturales. Señor, permíteme que sobreabunda tu bendición en mi vida. Declaro en el nombre de Jesús que los cielos son abiertos en tu familia, en tu casa. Y somos familias bendecidas con el propósito de sembrar también en el reino del Señor. Gracias por esa disposición. Dios quiere bendecirte. No lo olvides y no olvides que sus propósitos son mejores que tus propios planes. Ahora es un momento en donde podemos seguir escuchando la voz de Dios a través de su palabra. Así es que sé sensible y escuchemos con atención y seamos hacedores de lo que el Señor nos está hablando en este momento. Dios te bendiga. Estamos en nuestra serie sobre valores fundamentales y el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo el reino de Dios avanza. El reino de Dios está avanzando con poder y con victoria. No somos parte de una iglesia pequeña y débil que está luchando por sobrevivir. Somos parte de un reino inconmovible, una iglesia victoriosa. Y somos personas que nos levantamos en fe y en victoria para conquistar todo lo que el Señor ha preparado para nosotros, porque somos parte de un reino vencedor, un reino que avanza, no un reino debilucho que apenas si puede, sino un reino que está levantándose para ganar y que va a ganar la victoria. Ya sabemos cómo termina la historia. Nosotros somos los vencedores por medio de Cristo Jesús. Y tú, como parte de la iglesia, estás en el equipo ganador. Eres el instrumento en las manos de Dios para avanzar su reino y establecer el dominio y el señorío del Señor Jesucristo. En toda tu esfera de influencia. Todos de nosotros tenemos una esfera de influencia en la cual nosotros podemos hacer avanzar el reino de Dios. Y pues nos toca hacer nuestra parte. Quiero comenzar el día de hoy hablando un poco sobre saltamontes o matadores de gigantes. Saltamontes o matadores de gigantes. ¿Qué tienen que ver estas dos cosas? Bueno,
Déjenme explicarles. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida esa primera vez y Moisés envió 12 espías a la tierra para ver cómo estaba? Y ellos regresaron después de recorrer toda la tierra y ver cómo estaban las cosas allá. Muchos de ellos, 10, la mayoría, llegaron con un reporte negativo en cuanto a los habitantes de la tierra y en cuanto a su habilidad del pueblo de Israel de vencer y de entrar a poseer la tierra. 2 de ellos llegaron con un buen reporte, que eran Josué y Caleb. Los otros 10 probablemente ni siquiera nos acordemos de sus nombres porque ellos fueron del equipo perdedor, el equipo que de hecho convenció a todo el pueblo de Israel de que no era posible entrar. Yo quiero leer lo que estos 10 espías reportaron acerca de la tierra prometida cuando llegaron de regreso. Esto es de Números capítulo 13 del versículo 32 al versículo 33, donde dice: entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mensaje. El mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes. Y así nos miraban ellos. Tenían la mentalidad de saltamontes. ¿Qué son saltamontes? Bueno, los chapulines. Tenían la mentalidad de chapulín, que sentían que todos los habitantes de esa tierra eran enormes y que los podían aplastar a ellos como aplastamos un saltamontes con el pie. Y era el reporte que 10 de ellos trajeron. Ahora, esto es muy diferente a la mentalidad que tenía David. ¿Se acuerdan de David cuando fue a enfrentar a ese gigante Goliat? Es de los mismos descendientes, la misma clase o raza de gente que habían visto los 10 espías o los 12 espías, de hecho, varias generaciones atrás. Ahora David ve a este mismo tipo de hombre, la misma estatura, la misma fuerza. Y David dice lo siguiente en 1 Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y ustedes saben que él tomó una de esas piedras que él había levantado, la lanzó con su honda, pegó al gigante en la frente, se cayó, y luego David le quitó la cabeza con su propia espada del mismo gigante. Ahora, son dos mentalidades totalmente diferentes. Unos ven a los gigantes y dicen: nosotros somos como saltamontes, nos van a aplastar. ¡Ay! Y David ve al mismo gigante y él dice: ahora todos sabrán que hay Dios en Israel. Una mentalidad totalmente distinta. Por un lado tenemos la mentalidad de los perdedores, los que
piensan que no lo van a lograr. Y por el otro lado tenemos la mentalidad del vencedor, la mentalidad que dice sí se puede en el nombre del Señor. Yo quiero animarte el día de hoy que Dios nos ha dado la capacidad de hacer avanzar su reino. Dios a ti te ha hecho más que vencedor por medio de Cristo Jesús. Y tienes que tener la mentalidad correcta. ¿Se acuerdan de Caleb? Josué y Caleb fueron los únicos 2 espías que reportaron algo positivo al pueblo de Israel, pero ya estaban todos en el pueblo desanimados por causa del reporte de los 10. Muchas veces la mayoría gana. La mayoría no siempre tiene la razón, pero muchas veces la mayoría gana. Y en cuanto al desánimo, en cuanto al chisme, en cuanto al mal reporte, eso es lo que ocurrió en esta ocasión de estos 2 espías. Ahora, llega Caleb y aun cuando han pasado muchísimos años, 40 años, desde que Caleb había entrado a espiar la tierra, cuando finalmente él entró a la tierra prometida, acuérdense lo que él dijo. Él dijo, dame este monte. Ya estaba muy grande de edad, pero tenía todavía las fuerzas para conquistar la montaña. Y esa es la mentalidad que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios. Dios nos llama para ser más que vencedores. No ser los pobres perseguidos que nos andamos escondiendo y que no vamos a poder y quién sabe si lo logremos. No, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Cristo Jesús. Quiero compartir con ustedes básicamente 4 puntos el día de hoy. Yo sé que los predicadores somos famosos por predicar 3 puntos o 4 puntos, ¿verdad? Aquí vamos otra vez con básicamente 4 puntos que quiero compartir con ustedes en este día. El primero es engrandece a Dios para avanzar. Engrandece a Dios para avanzar. Segundo, soy llamado a establecer el reino de Dios. Soy llamado para establecer el reino de Dios. Luego, soy un ministro de tiempo completo. Tú eres un ministro de tiempo completo. Y finalmente, veré la victoria a pesar de la resistencia. Muy bien, pues vamos a meternos a nuestro material entonces el día de hoy. Vamos a hablar acerca de que nosotros tenemos que poner nuestro enfoque en lo correcto para avanzar. Mi enfoque determina mi avance. Otra vez, mi enfoque determina mi avance. Engrandece a Dios para avanzar. Lo que engrandeces tendrá mayor influencia en tu vida. Lo que tú pones delante de tus ojos, lo que tú exaltas, lo que tú hablas, tu tema de conversación, tu tema de admiración de alguna manera, es lo que va a tener mayor influencia en tu vida. Si tú siempre estás hablando cosas negativas y estás engrandeciendo lo negativo, es que no hay dinero, es que es muy difícil la situación, es que quién sabe si vamos a poder en este asunto, es muy difícil, casi imposible. Si hablas así y si miras las cosas desde esa perspectiva, eso es lo que estás engrandeciendo y es lo que va a determinar tu destino. Ahora, yo veo que hay muchos cristianos que tienen las cosas al revés, totalmente al revés. Se enfocan mucho en el diablo, en la obra del enemigo y ven su influencia como tan grande, como tan poderosa dentro de la sociedad, aún las cosas que estamos viviendo el día de hoy, con cuestiones de la inmoralidad que se está levantando en la sociedad, el aborto, todas estas cosas que nosotros estamos viendo el día de hoy,
si hablamos solamente de esas cosas y nos enfocamos en esas cosas, es lo que estamos engrandeciendo. Ahora, estoy totalmente de acuerdo que no podemos estar ciegos a lo que pasa en el mundo alrededor de nosotros, pero acuérdense que nosotros somos de un reino mucho más alto, somos del reino de Dios. Pero hay muchos cristianos que se enfocan en el diablo y el poder que piensan que Él tiene. Y se enfocan muy poco en Dios, se enfocan muy poco en las soluciones que Dios provee para nosotros. Y eso está totalmente al revés. ¿Por qué no vemos más victoria en nuestras vidas? Porque tenemos el enfoque totalmente al revés. En vez de engrandecer a Dios, engrandecemos la obra del enemigo. La realidad es que el diablo es pequeño y ha sido ya derrotado. Eso es, Él ha sido derrotado. Dice la Biblia en 1 de Juan 4, versículo 4. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas porque el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. El espíritu que tú tienes, a ver, dile a la persona que está a tu lado hoy, en tu casa o en tu microiglesia, dile, el espíritu que vive en ti es más poderoso que el espíritu de este mundo. El espíritu que vive en ti es más poderoso que el espíritu de este mundo. ¿Por qué? ¿Cuál es el espíritu que vive en ti? Es el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el espíritu de este mundo? Pues es el espíritu del maligno, es el espíritu diabólico de los demonios. No tienen poder en comparación al poder de Dios. Y tenemos que entender este hecho. Fíjense que el tiempo ha llegado para expulsar al enemigo. También nos lo dice Juan. Juan capítulo 12, versículo 31. Ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Es el deseo de Dios, expulsar a Satanás de este mundo. Y yo quiero decirte que tú eres una herramienta en las manos de Dios para sacar, para expulsar al enemigo de diferentes áreas de este mundo, de tu propia vida en primer lugar, cuando tú haces a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador, y luego de tu familia, rompiendo con las maldiciones generacionales y rompiendo con malos hábitos que puede haber en tu propia familia, pecado familiar, y luego en tu esfera de influencia fuera de tu propia familia, en tu lugar de trabajo o en el lugar donde tú frecuentas cada semana. Dios quiere usarte a ti para expulsar el reino de las tinieblas y manifestar la luz de Dios en esos lugares. Pues esto se hace al establecer el reino de Dios. Y Jesús dio esta instrucción a sus discípulos. En Mateo 10, versículo 7, Él dijo, vayan y anúncienles que el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos está dentro de ti. Y por lo tanto, cuando tú estás en algún lugar, el reino de los cielos está cerca de las demás personas. Y el reino de los cielos, ¿qué quieren? Es contagioso. Es algo que nosotros podemos transmitir a otras personas cuando ellos entran también bajo la influencia y luego bajo el señorío del Señor Jesucristo. Ellos también ya llegan a formar parte del reino de los cielos. Muchos dicen que mientras más se avanza en el reino de Dios, más se levanta el enemigo para oponerse a la obra de Dios. Y fíjense que esto no tiene que ser necesariamente cierto. Hay algunos que han dicho que cuanto más subes de nivel, mayores niveles en Dios, más potentes los enemigos que se te van a presentar de parte de Satanás. La Biblia no dice eso.
Ahora, yo sé que en nuestra experiencia a veces esas cosas se dan, a veces hay persecución, pero no necesariamente tenemos que estar pensando que cada vez que estamos haciendo algo para el Señor, que el enemigo automáticamente va a venir para atacarnos y causarnos problemas. Yo creo que deberíamos de confiar en la protección divina del Señor. Cuanto más cerca estés de Dios, más protección tienes sobre tu propia vida. Y pues nosotros podemos ver eso a través de las Escrituras. Cuanto más te enfocas en Dios, en su bondad, en su grandeza, más lograrás avanzar en el reino de Dios. Fíjense, no debe de ser nuestro enfoque lo que el enemigo está haciendo, sino lo que Dios está haciendo. Y yo te preguntaría el día de hoy, ¿qué está haciendo Dios en tu vida el día de hoy? ¿Qué está haciendo Dios en tu familia en esta semana? ¿Qué ha hecho Dios en tu colonia o en tu lugar de trabajo durante estos últimos días? Y si tú dijeras, pues creo que nada, algo está mal. Tú has sido llamado de parte de Dios para manifestar el reino de Dios en tu esfera de influencia. Cuando nos enfocamos en Dios, entonces vemos más avance en cuanto al reino de Dios en nuestras vidas y por medio de nuestras vidas. No tenemos que enfocarnos en la obra del diablo, tenemos que enfocarnos en la obra del Espíritu Santo. Y ¿cuál es el asunto de Dios? Cuando nos enfocamos en Dios, enfocamos en su bondad, por ejemplo. Dios es bueno. Nos enfocamos en el hecho de que Dios siempre es victorioso. Nos enfocamos en que Dios es muchísimo más grande que nuestros problemas, que los ataques, que la agenda del enemigo, o el reino de las tinieblas, o el diablo en contra de nosotros o en contra de la obra de Dios. Dios es mucho más grande, pero infinitamente más grande que cualquier obra del enemigo. Y tenemos que mantener eso en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios quiere usarnos para manifestar su reino a través de milagros, señales, sanidades, maravillas, los dones del Espíritu Santo. Dios quiere manifestar su reino a través de sabiduría sobrenatural, inteligencia, gracia sobre nuestras vidas en el lugar de trabajo y aún delante de las autoridades que están sobre nuestras vidas. Dios quiere manifestar su reino y su justicia por medio de nosotros. Y el reino de las tinieblas pierde su poder al establecer el reino de Dios. Bueno, vamos a nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto es: soy llamado a establecer el reino de Dios. Tú eres llamado para establecer el reino de Dios. Dile a la persona que está a tu lado: tú eres llamado para establecer el reino de Dios. Creemos y vivimos la oración: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Por lo tanto, nos asociamos con el Rey en formas naturales y sobrenaturales para establecer la misericordia, la justicia y la rectitud hasta que Él venga. Es nuestra misión, parte de nuestra misión aquí en la tierra, establecer justicia, misericordia y rectitud. La voluntad del Padre es establecer su reino. Dios quiere establecer su reino aquí en la tierra. Y nos toca a nosotros trabajar en conjunto con Él para establecer su reino. En Mateo 6, 9 y 10, lo que acabo yo de leer, Jesús dice: ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre.
que tu reino venga pronto y que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Dios quiere que se cumpla su voluntad en la tierra de la misma manera en que se cumple en el cielo. Ahora, ¿qué es su reino? Porque estamos pidiendo que su reino venga pronto. Pues es todo lo que hay bajo su dominio. Su reino, el reino de un rey, es todo lo que hay bajo el dominio o el señorío de ese rey. En otras palabras, el reino de Dios es todo lo que está sujeto al señorío de Jesucristo. Ahora, podríamos decir, no, es que todo está bajo Dios. Bueno, sí, pero no todos están sometidos a Dios. Y no todas las cosas están en orden bajo el establecimiento del reino de Dios. Entonces tenemos que llegar a la conclusión de que su reino, el reino de Dios, es todo lo que está sujeto al señorío del Señor Jesús. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios es que todo se alinee a los principios del reino de Dios. Dentro de un reino siempre hay leyes, siempre hay normas de cómo las cosas se deben de realizar. Y pues la voluntad de Dios es que todo lo que se haga dentro de su reino se alinee con sus principios, con su carácter, con la manera en que Dios actúa. Por ejemplo, restauración y armonía en vez de discordia y heridas. Sanidad en vez de enfermedad. La voluntad de Dios es justicia, no es injusticia, sino justicia. La voluntad de Dios es todo lo puro en vez de las cosas viles. La voluntad de Dios es paz, no angustia o tormento, sino paz. Esto me recuerda a quizá una oración que algunos de ustedes seguramente han escuchado en algún momento. Es conocido esto como la oración de San Francisco de Asís. Y él, según dijo esto, son palabras muy ciertas. Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde hay odio, que lleve yo el amor. Donde hay ofensa, que lleve yo el perdón. Donde hay discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Oh Maestro, haz que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender. Ser amado como amar. Porque es dando que se recibe, perdonando que se es perdonado, muriendo que se resucita para la vida eterna. Creo que esas palabras, esa oración es una oración muy acertada para nosotros como cristianos al pensar en establecer el reino de Dios. Nosotros somos llamados precisamente para ser instrumentos de paz, para cambiar el odio por amor, para cambiar las ofensas por el perdón, para cambiar la discordia por la unidad, para cambiar la duda por la fe y todas las demás cosas que hay dentro de esto. Pero Dios quiere ocuparte a ti como un instrumento para establecer su reino aquí en la tierra. Somos enviados por Dios
para establecer su reino en todo lugar. Fíjense que la comisión que Jesús dio a sus discípulos todavía es la comisión que tú y yo tenemos el día de hoy. Cuando Él dijo en Mateo 10, 7 y 8, vayan, anúncienles que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos, expulsen a los demonios, den tan gratuitamente como han recibido. Entonces nosotros hemos recibido por gracia. Ahora, ¿cómo vamos a dar nosotros? También vamos a dar por la gracia. También en Juan capítulo 14, versículo 12. El versículo 12 del capítulo 14 de Juan dice, les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho, y aún mayores, porque yo voy a estar con el Padre. Jesús está diciendo que tú y yo tenemos la posibilidad de llevar a cabo mayores obras que las que hizo Cristo Jesús. Cristo vino para establecer el reino de Dios en la tierra, para proclamar el reino de los cielos. Y nosotros ahora, como sus discípulos, tenemos el mismo poder. ¿Por qué? Porque tenemos al mismo Espíritu Santo. Y ahora nos toca a nosotros salir con las mismas buenas nuevas, pero también de salir con el mismo poder del Espíritu Santo para establecer el reino de Dios. Es importantísimo que nosotros no solamente estemos dando las buenas nuevas, es el primer paso, pero también que demostremos el reino de Dios con los dones de poder, los milagros, las maravillas, los dones del Espíritu Santo, porque el reino de los cielos no se trata solamente de palabras, sino de acción. Entonces somos enviados por Dios para establecer su reino en todo lugar. Vamos a nuestro siguiente punto. Soy un ministro de tiempo completo. Dile a la persona que está a tu lado, dile, eres un ministro de tiempo completo. Como creyentes todos estamos en el ministerio de tiempo completo mientras Dios avanza su reino en cada área de la sociedad. Nuestro trabajo y nuestros esfuerzos, tanto dentro como fuera de la iglesia, son actos sagrados y valiosos de adoración para Dios. Un ministro de tiempo completo es el que lleva el reino de los cielos a todo lugar. No es solo un predicador, no es un evangelista, no es un misionero, como nosotros muchas veces hemos conocido esos términos. El que está en el ministerio de tiempo completo es el cristiano que es discípulo del Señor Jesucristo y que lleva el reino de Dios a todo lugar a donde Él va. Todo discípulo de Cristo es llamado a ser un ministro de tiempo completo. Yo muchas veces he hecho esta pregunta. ¿Tú no estás en un ministerio de tiempo completo? Y muchos dicen, no, yo nada más hago esto. Ok, entonces, ¿sirves al diablo el resto de la semana? Porque o sirves a Dios de tiempo completo, o sirves a Dios parte del tiempo y sirves a alguien más otra parte del tiempo. Y fíjate que no importa cuál sea tu trabajo, si tú de profesión eres un abogado, o si tú eres un diseñador gráfico, o si tú eres pintor o carpintero o herrero o lo que sea, dentro de tu área de trabajo, tú también estás trabajando para el Señor, no para los hombres. Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo escogido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Dios nos ha llamado de la oscuridad a su luz. Y ahora nosotros somos portadores de esa luz
donde quiera que vayamos. Nuestra adoración tiene dos direcciones, fíjense. Es rendición, homenaje, es dar devoción al Señor, pero también es servicio. Nuestro trabajo natural, nuestro trabajo espiritual, todo tiene que ver con un servicio a Dios. Una parte importante de nuestra adoración es nuestro servicio común como seres humanos. Es a lo que nos dedicamos. ¿A qué te dedicas tú? Es tu servicio a Dios. Y somos llamados como embajadores de Cristo a llevar el reino de Dios a todo lugar donde nosotros tengamos influencia. Y esto incluye 7 áreas básicas de la sociedad donde debemos de estar estableciendo el reino de Dios. Estas áreas incluyen la educación, todo lo que tiene que ver con las escuelas, desde el kinder, la primaria, secundaria, prepa, universidades, diferentes escuelas particulares de carreras distintas. Educación. Segundo, en el área de la religión. Tercero, en el área de la familia. Cuarto, en el área de los negocios. Quinto, en el área de gobierno. Sexto, en el área de las artes y el entretenimiento. Y séptimo, los medios de comunicación. Y ahí podemos incluir medios sociales, por supuesto. Todas estas áreas son áreas en las cuales nosotros, si somos sabios, vamos a establecer el reino de los cielos. Porque en cada una de estas áreas, cada una de ellas es como un punto principal de influencia dentro de la sociedad en la cual nosotros vivimos. Y si podemos influir para establecer el reino de Dios en la educación, la religión, la familia, los negocios, el gobierno, artes, entretenimiento y los medios de comunicación, vamos a lograr impactar a toda la sociedad. Yo estoy seguro que tú tienes cierta esfera de influencia, quizá en el área de negocios o quizá en el área de educación, o posiblemente algunos de ustedes tengan influencia en la política, en el gobierno o en artes, entretenimiento, medios de comunicación. Todos tenemos cierta influencia ahí, ¿no? Sobre todo los que tienen muchos amigos en Facebook, ¿no? Amigos falsos, ¿verdad? Por la mayoría, pero bueno, amigos de Facebook. Tienes influencia para publicar cosas que expanden el reino de Dios en vez de cosas que derrumban y causan polémica y demás. Entonces hay que llevar a Cristo a todos estos lugares. ¿Y cómo lo hacemos? Pues tenemos que ser llenos de la presencia de Dios nosotros mismos primero. Tenemos que estar llenos de la presencia de Dios nosotros mismos. Y después podemos ser una influencia positiva en todo lugar. Si tú eres un cristiano, tú trabajas en el gobierno, ahí vas a ser una influencia positiva, no metiéndote en tranzas y demás, sino dando ejemplo de un hijo de Dios en todas las áreas. Es así. Y podemos llevar a otros a conocer a Cristo dentro de cada uno de estos ámbitos. ¿Se acuerdan de Daniel? Daniel en el Antiguo Testamento, él fue un hombre que tuvo gran influencia en el reino de Babilonia, por cuanto él estaba confiando plenamente en Dios en medio de las diferentes circunstancias. Y además de eso, Dios lo llenó a él con una inteligencia espiritual que iba más allá de lo que los magos y los sabios del rey Nabucodonosor podían ir. Daniel recibió sabiduría de parte de Dios, dirección sobrenatural de parte de Dios para guiar ciertos asuntos dentro del reino natural. Nos dice en Daniel 6, versículo 3, Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios debido a la gran destreza
administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Hay otros ejemplos en las escrituras de personas comunes que llegan delante de los reyes y llegan a gobernar países extranjeros por causa de la gracia de Dios sobre su vida. Otro ejemplo de esto sería José, ¿no? José en el Antiguo Testamento, como es que él llegó a estar en segundo lugar del faraón sobre la tierra de Egipto. Y esto nos lleva a lo que dice el proverbio de Proverbios 22, 29. ¿Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. Si tú has puesto tu corazón totalmente en Dios y eres fiel en todo lo que tú haces, Dios te va a promover y te va a poner en lugares más altos, lugares de mayor influencia. Ahora nosotros somos sal y somos luz. Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si se ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Entonces él sigue diciendo en el versículo 16, de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Eres sal, eres luz. Dile a la persona que está a tu lado otra vez el día de hoy, tú eres sal y tú eres luz. Tú eres el sabor del reino de las tinieblas en la sociedad. Tú eres el que alumbra en medio de la oscuridad que nos está rodeando en la sociedad del día de hoy. No tenemos que preocuparnos por la oscuridad porque tenemos la luz por dentro. Hay algunas personas que tienen miedo de la oscuridad, ¿no? No tienes por qué tener miedo de la oscuridad y del reino de las tinieblas porque tú traes la luz por dentro de ti. Nuestro último punto. Veré la victoria a pesar de la resistencia. Aunque experimentemos resistencia y conflicto a medida que el reino avanza, esperamos que la cultura cambie a medida de que la gente llegue a la salvación y ocupe su lugar en el propósito de Dios para el mundo. Puede haber resistencia, pero sabemos quién es el ganador. Puede haber resistencia, pero la resistencia nunca frenará el reino de Dios. La persecución resulta en mayor difusión del Evangelio. Apenas en estos días he estado leyendo nuevamente el libro de Hechos y cómo es que está la persecución en contra de los primeros cristianos y Saulo, él quiere también perseguir a los cristianos y se levanta una gran persecución, pero cuando más se levanta la persecución, más se convierten a Cristo Jesús y más valientes se hacen los discípulos de Cristo Jesús. Y es mayor el que está en nosotros que el que está en este mundo. Y es algo que tenemos que recordar. En las pruebas nosotros venceremos. Jesús advirtió a sus discípulos. Él dijo, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Y tienes a Cristo Jesús dentro de ti, a pesar de que puede haber retrocesos de momento o puede haber resistencia en contra del avance del reino de Dios. No tienes que temer, no tienes que desanimarte, porque Dios ya tiene un plan y es un plan de victoria total para ti, victoria total para su obra. No te va a dejar a medio camino. La iglesia no va a quedar a medias. Dios tiene un plan y un propósito para lograr totalmente su destino para la iglesia, para tu vida y para este mundo.
En las pruebas nosotros vamos a vencer y podemos tener la seguridad de las promesas de que en verdad nosotros venceremos. Seguiremos avanzando con el reino de Dios. Estamos hablando el día de hoy acerca de cómo el reino de Dios avanza. Y yo quiero animarte a que no tengas la mentalidad de las langostas o de los saltamontes, como dice la versión que nosotros leímos el día de hoy. No eres un saltamontes que va a venir el gigante, te va a aplastar y ya se te acabó la vida. De ninguna manera. Tú eres un matador de gigantes. Tú eres un conquistador de montes. Y tenemos estas promesas de que el reino de Dios sigue avanzando. Isaías 2, versículo 2, nos dice: en los últimos días, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra. Se levantará por encima de las demás colinas y gente del mundo entero vendrá ahí para adorar. Hablando acerca de la iglesia del Señor Jesucristo, como se levantará como una gran montaña, como un lugar en donde llegarán las multitudes de las naciones en fe y en victoria para buscar a Dios. 1 Corintios 15, 57. Un versículo que estoy seguro que muchos conocemos también. Dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El reino de Dios avanza. Su reino sigue avanzando. Y nosotros vamos a ver en este próximo tiempo cómo el reino de Dios se levanta con mayor fuerza, con mayor gloria, con mayor luz, con mayor eficacia, y cómo las multitudes conocerán al Señor. Sí, va a haber algunos que se resisten, algunos que se oponen a la obra de Dios, pero eso no nos debe de desanimar de ninguna manera, porque Dios nos ha destinado para victoria. En resumen, el día de hoy, mi enfoque determina mi avance. ¿Quieres avanzar en tu vida? Enfócate en Dios, no en la obra del enemigo. Soy llamado a establecer el reino de Dios. Tú y yo tenemos el llamado para llevar el reino de Dios a todo lugar en donde nosotros tengamos influencia. Somos ministros de tiempo completo, o en otras palabras, somos siervos de Dios de tiempo completo. No solamente el domingo en alguna reunión, sino de tiempo completo. Somos llamados para establecer su reino. Y también veré la victoria a pesar de la resistencia. Acuérdense que nosotros ya tenemos el libro completo. Hemos leído hasta el final, en donde el enemigo es totalmente derrotado y es echado al lago de fuego. Y Jesucristo, los ángeles y nosotros juntamente con Él somos los vencedores. Así que el reino de Dios avanza. Vamos a cambiar nuestra mentalidad. Vamos a dejar de vernos como personas que apenas estamos luchando por sobresalir, por vivir cada día. Vamos a dejar de tener una mentalidad negativa de quejas acerca de nuestra economía, quejas acerca de nuestra falta de éxito en diferentes áreas de la vida. No. Nosotros somos matadores de gigantes. Nosotros somos conquistadores de montañas. Eso es lo que Dios tiene en mente para su pueblo. Y también como iglesia. Nosotros como iglesia somos llamados para levantarnos en fe, para levantarnos en lo sobrenatural y manifestar el reino de Dios, para profetizar, para dar palabras de ciencia, palabras de profecía, para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios, para proclamar las buenas nuevas del reino de Dios. Dios está contigo.
Dios está con su iglesia y nos está llevando hacia adelante en fe y en victoria. Vamos a orar. Padre, te doy las gracias el día de hoy porque, Señor, tu reino está avanzando. Hoy hemos decidido que vamos a dejar de poner nuestros ojos en los gigantes, vamos a dejar de poner nuestros ojos en la sociedad y los males que están aconteciendo alrededor de nosotros y decidimos poner nuestros ojos en ti, porque tú eres un Dios grande, un Dios bondadoso, un Dios de amor, un Dios que nos lleva hacia el triunfo. Señor, no negamos de que hay una obra del enemigo en esta tierra y hay guerras y hay tantas cosas difíciles, pero sabemos que tú tienes el control de todo y nos llamas a nosotros a ser instrumentos para establecer tu reino. Señor, queremos tomar nuestro papel para establecer el reino de Dios. Queremos tomar nuestro lugar como ministros de tiempo completo, llevando el reino de Dios a todo lugar a donde vayamos, sea en el mundo de la educación o de los negocios o de la política o del entretenimiento o en cualquier área donde nosotros tengamos influencia. Señor, gracias porque tu presencia está en nosotros, somos sal, somos luz y queremos establecer tu reino en la tierra. Gracias, Señor, porque veremos la victoria a pesar de la resistencia. Y quiero simplemente el día de hoy pedirte que tú cambies nuestra mentalidad. Hay algunos que han estado luchando con esa mentalidad de langosta o de saltamontes y sienten que van a ser aplastados en cualquier momento. No, no más. En el nombre de Jesús, yo declaro que esa mentalidad está siendo cambiada. Ahora tú eres un matador de gigantes. Tú eres un vencedor que conquista montañas, porque Dios está contigo. Quiero animarte. El día de hoy, Dios te ha llamado, te ha dado gracia, te ha dado una esfera de influencia. Ve, establece el reino de Dios, porque su reino avanza.